Buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno, como habíamos hablado en esta ocasión, entonces estaré presentando una breve clase, una breve explicación de nuestro contenido. Es como para ir aproximando a las siguientes que estamos pretendiendo desarrollar, que sería abordar un poco acerca de los índices de desempeño ambiental, o sea que sería más bien ir un poco entendiendo de manera práctica eso, pero en esta ocasión estaremos hablando de lo que es la evaluación del desempeño ambiental, o sea, dar un recuento, digamos, de eso, porque ya habíamos hablado en la clase anterior. También hablar de los indicadores y también la medición, cómo se puede medir esto. Como podemos ver, eh, la evaluación de desempeño ambiental es un proceso administrativo interno que provee información. ¿Para qué? Para facilitar las decisiones administrativas con relación al desempeño ambiental de la organización. Me gustaría aquí mencionar que en esta ocasión estaremos focalizando a lo que son las organizaciones, los aspectos internos dentro de una misma organización, una evaluación de desempeño ambiental más focalizada en ese aspecto. Entonces, para ir identificando un poco lo que sería la evaluación de impacto ambiental, que luego estaremos viendo, ¿verdad? Entonces, para este contenido, digamos, para este concepto, entonces, se utilizan indicadores que facilitan la información que permitirá comparar el desempeño ambiental actual con respecto al pasado. Bueno, cabe también aquí destacar que tanto en la evaluación de impacto ambiental como en una evaluación de desempeño ambiental, se utilizan indicadores y se tienen ciertas referencias, se debe tener ciertas referencias para poder medir esto. Entonces, la organización debe determinar para elaborar una evaluación de desempeño ambiental qué necesita seguimiento y medición, los métodos de seguimiento, medición, análisis, evaluación, según corresponda para asegurar resultados válidos. También se debe tener en cuenta los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados. Cuando estamos hablando contra los cuales, estamos diciendo cuál sería el parámetro que estaría utilizando para medir, para medir el aspecto que está queriendo evidenciar, observar, en este caso, evaluar. Bueno, los criterios contra los cuales, como había dicho, cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento de la medición, cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento de la medición. Estos aspectos se debe tener bien claro, de modo a que se pueda tener un resultado, que no haya errores en estos resultados. Bueno, la evaluación del desempeño ambiental, sobre todo, es fundamental que sea apropiada a las características de la organización. No podemos tomar elementos como que calcado de otro y solamente aplicar de manera tal, sino aquello debe ser adaptada a las características de cada organización. Y esto debe resultar rentable. Esto es fundamental porque cada emprendimiento siempre tiene esa proyección, ¿verdad?, de rentabilidad, o en una organización en la que no se hacen fines de lucro, siempre tiene un aspecto en la que se considera los aspectos administrativos, ¿verdad? Entonces, esto debe ser, no debe generar una pérdida, digamos, y debe también hacer parte de las actividades habituales de la organización. ¿Por qué esto? Porque si lo hacemos como algo totalmente externo, es como que o algo introducido en algún momento dado sin que se sienta como algo habitual, o sin que sea algo habitual, simplemente digamos, como algo transversal. Entonces, es difícil que tenga la efectividad esperada. Bueno, los elementos clave que debe componer la evaluación de desempeño ambiental es la selección de indicadores. Estos indicadores deben ser, por un lado, apropiada, debe ser considerada medible también, debe considerar todos los aspectos. Otro de los puntos es la recopilación y análisis de datos, evaluación de información comparada con los criterios de desempeño ambiental, elaboración de informes y comunicaciones, revisiones periódicas y mejoras de este proceso.
Una evaluación también debe tener ciertos objetivos bien definidos. Por ello, se debe tener en cuenta o como objetivo mejorar la comprensión de los impactos ambientales en la organización por un lado, proveer la base para el desempeño de organización ambiental y de benchmarking, identificar las oportunidades para mejorar la eficiencia del uso energético de los recursos. Cuando hablamos de uso energético y de recursos, no estamos hablando solamente de energía ni de recursos económicos. Estamos hablando de ese recurso energético también puede ser dentro del propio equipo de los recursos humanos, porque esto puede implicar muchos desgastes en algún aspecto que con una evaluación se podría estar identificando, o no uso adecuado, sea de cualquier elemento que implique el no cumplimiento de los aspectos ambientales. Debe determinar si los objetivos y metas están siendo cumplidos, demostrar el cumplimiento de regulaciones, porque existen ciertas normas, reglas, ¿verdad?, las cuales se tendrán muy en cuenta al momento de hacer una evaluación. Debe determinar la ubicación correcta de los recursos. Así también debe aumentar la conciencia de los empleados y sobre todo, y también debe mejorar las relaciones con la comunidad y con el cliente. Bueno, voy a ver aquí. A ver. Creo que me está agarrando todo el cuadro. Así que voy a ver cómo lo voy. Ahí, ok. Bueno, entonces, continuando, podemos ver aquí que existe un elemento, existe una herramienta que se trata de una norma para evaluar la calidad. En este caso, se ha incorporado lo que es otra norma que sería el ISO 14031, que es una herramienta utilizada por las organizaciones para la evaluación del desempeño ambiental en apoyo a las normas ISO 14001. Entonces, en adición a la norma ISO 14001 y con el fin de evaluar el desempeño ambiental de las organizaciones, la Organización Internacional de Estandarización, o sea, en su sigla en inglés ISO, desarrolló en 1999 una nueva norma, que sería la ISO 14031, que nos permite, permite como un complemento para la otra norma de modo a que pueda medir la calidad o evaluar el desempeño ambiental. Este artículo explora todo lo que es necesario saber de conformidad con esta norma. Bueno, norma ISO 14031, ¿qué es lo que hace? Proporciona un método para planificar, hacer, verificar, actuar y que permite a la alta dirección recoger informaciones sobre el desempeño ambiental. Entonces acá podemos ver una breve estructura de cómo se puede hacer este proceso. Planificar, hacer, recoger datos, obtener informaciones, obtener resultados y finalmente verificar y, ahí está, y actuar. Bueno, continuamos entonces. Veamos aquí, indicadores ambientales. ¿Qué son los indicadores ambientales? Esto ha sido abordado por diversas instituciones, existen diversos conceptos, objetivos y alcances, lo que ha también generado en cierta forma algunas confusiones, cada uno básicamente con los nuevos desarrolladores. Entonces, esto vamos a ir encontrando diversidades, de conceptos que nos van a ir, que tal vez nos pueda ir un poco confundiendo, pero aquí hay que entender que eso va a depender mucho de la naturaleza de cada organización, del enfoque teórico que se pueda también tomar, entonces eso hay que tener muy en cuenta. Y existen varios modelos para organizar los conjuntos de indicadores. Uno de los más conocidos o el más utilizado tal vez sea el denominado presión, estado, respuesta, propuesto por Environment Canadá y la OCDE. OCDE sería como el Mercosur nuestro, ¿verdad? Organización de los Estados Europeos. Otros modelos son el de fuerza, directriz, presión, estado, impacto, respuesta, el de PESIR,
su sigla en inglés, ¿verdad? Y lo que se caracterizan por su orientación temática. Bueno, acá podemos, esto nosotros estaremos profundizando en la próxima clase. ¿Por qué? Porque va muy relacionado a lo que vamos a ir viendo después, los índices, ¿verdad? Bueno, la norma del cual estábamos hablando, o sea que los indicadores de desempeño ambiental según ISO 14031, y esta norma nos identifica dos categorías de indicadores, que es indicadores del desempeño ambiental IDAS, en realidad son, dos categorías, el IDAS y el ICAS, ¿verdad? Entonces, los indicadores de desempeño ambiental IDAS pretenden informar y mejorar la comprensión del impacto real o potencial de sus aspectos ambientales. Ahora, los indicadores de desempeño ambiental de gestión implica política, gente, actividades de planeación, prácticas, procedimientos, decisiones y acciones de la organización. Los indicadores de desempeño operacional IDOS, entrada de suministro, diseño, instalación, operaciones y mantenimiento de instalaciones y equipos, salida y su manejo de salida son los que consideran. En cambio, los indicadores de condición ambiental proveen información sobre las condiciones ambientales locales, regionales, nacionales o globales. Esto, entonces, en su conjunto, proveen a la empresa un conocimiento exacto y claro de cómo se desempeña con respecto al medio ambiente. Esta es más bien una estructura, entonces, para comprender la organización y su contexto. Aquí también les voy dejando algunos ejemplos de lo que sería indicadores IDO, que me gustaría que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, materia prima usada para un nuevo producto, energía anual usada, energía conservada, números de evento, consumo promedio, desechos peligrosos, agua de desecho descargada, emisiones de aire excedida. Son algunos ejemplos, es a modo de ir teniendo en cuenta para organizar a partir de estos indicadores para ir viendo cómo se puede hacer un índice de desempeño ambiental o definir o obtener un índice de desempeño ambiental. Ejemplos de indicadores, el IDGs, costos o presupuestos ambiental, porcentaje de objetivo ambiental alcanzado, número de empleados entrenados, tiempo usado para responder a los indicadores ambientales, número de quejas, número de problemas, varios de estos aspectos. Ejemplos de indicadores ICAS, aquí podemos focalizar en lo que es la concentración de la contaminación del aire, frecuencia de efecto fotoquímico del smog, concentración de contaminación de agua superficial, cambio en el nivel de agua del subsuelo y los siguientes, ¿verdad? Que ustedes pueden ver ahí y que uno de estos aspectos o estos serían componentes o ejemplos de lo que serían indicadores ICAS. Los indicadores, entonces, constituyen una herramienta de comunicación para informar sobre el estado de una materia en particular. Por ello, los indicadores responden a tres funciones principales: simplificación, cuantificación y comunicación. Simplifica para poder convertir un fenómeno complejo en algo cuantificable, de forma que la información pueda así ser comunicada. Puede ser visto como algo que proporciona una pista a una cuestión de importancia mayor o hace perceptible una tendencia o fenómeno que no es inmediatamente detectable. Por tanto, se necesita medir, establecer ciertos indicadores para ir evidenciando eso. Las características, entonces, cuantifica y simplifica información y por encima de todo un indicador debe ser práctico, realista y da las muchas limitaciones a las que se enfrentan las personas que ejecutan y realizan el seguimiento del proyecto. Por tanto, esto debe ser práctico. A menudo también son un compromiso entre la precisión científica y la información disponible a un costo razonable. Entonces, índice de desempeño ambiental. A la combinación matemática o agregación de un conjunto de indicadores se le denomina índice o indicador compuesto. Entonces, los índices se basan en subindicadores que no tienen una unidad significativa de medida común y no hay ninguna manera obvia de ponderar estos subindicadores. Un índice es, por tanto, un valor numérico que expresa la relación estadística entre cantidades referidas a un mismo fenómeno. Es precisamente el valor numérico lo que nos aporta una visión sobre el fenómeno que tratamos de analizar y medir. Bueno, entonces es todo por hoy y en nuestra próxima clase seguiremos hablando de este punto en específico. Éxitos.